Bien, jóvenes, aquí se está mostrando la interacción de anticuerpos contra virus. Y la característica que nosotros tenemos del actual virus es esa que se está mostrando, es el coronavirus, ¿no? Y como tal, los anticuerpos correspondientes. Este anticuerpo es del tipo IgG, por el mismo hecho de que son monómeros, y fíjense pues la cantidad. Ya les había mencionado la vez pasada, cuando hemos visto cómo es la interpretación de estas pruebas rápidas, todo eso. Lo primero que aparecen son las IgG, y posteriormente, si la infección se hace un poco más aguda, más, digamos así, más intensa, recién aparecen las IgM, ¿no? Y como tal, en las lecturas correspondientes, nosotros podemos interpretarlos adecuadamente. Muy bien, entonces, dado ello, fíjense cómo es nuestra respuesta inmunitaria. La humoral y la celular. Esta es ya referente a la, digamos, a la respuesta adaptativa, a la respuesta específica. ¿Cuál es el objetivo de la respuesta humoral? El único objetivo es producción de anticuerpos, nada más. Eso es. Y estos anticuerpos, como les digo, son totalmente específicos. Cada anticuerpo es formado por incentivación o inducción de un correspondiente antígeno. Eso es, ¿no? Entonces, como tal, jóvenes, esa es la respuesta humoral. Pero mientras la respuesta celular está dirigida principalmente a destruir a células que están infectadas por los patógenos. En otras palabras, las células asesinas, ¿no? Entonces, acá, la interacción de estos dos es pues la respuesta inmunitaria adaptativa. Bien, tenemos aquí el primer anticuerpo o inmunoglobulina IgG. Ecos. 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 Luana. Digan, profesor. Estoy llamando a tu compañero y ni signos, escucho. Otra vez, la última vez, ecos. Lamentándolo, le voy a poner su nota. Fuentes. Presente, presente. Ahora sí, caramba, qué activa está la chica. A ver, hijita, empezando de aquí y siguiendo la flechita, a ver, ¿puedes leer las características de ese anticuerpo IgG? Ya. A ver, es un monómero. Ya, Tiene muy bien. zonas de unión al antígeno, o sea, dos fragmentos PAP. Ya. Tiene 4 subclases, IG1, Ajá. IG2, IG3 e IG4. Ya. La más abundante, es la más abundante en el plasma, con un 80%, y tiene bajo peso molecular, Ya. difunde bien a otros líquidos corporales y atraviesa la barrera placentaria. Claro, ya les había mencionado que el único anticuerpo que puede atravesar la barrera placentaria es este tipo, ¿no? La IgG. Y como ustedes pueden observar, jóvenes, acá dice 2 zonas de unión al antígeno, 2 fragmentos, un fragmento, 2 fragmentos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, estos que están de celeste son regiones constantes. Estos que están de color pardo son las regiones variables. Estos nomás son los que modifican acá. Y como tal, ¿qué es lo que se encuentra acá para reaccionar con el antígeno? ¿Alguien me puede decir? ¿Es el paratope? El paratope, ¿no? El paratope. Entonces, el paratope específicamente va a reaccionar pues con el epítope del antígeno. Acá, paratope. Fíjense, lo único aquí, por decir, para el virus del coronavirus, ahí está el anticuerpo. Muy bien. Ahora, para el virus de la influenza, también se forma la IgG.
pero no va a ser esto, simplemente se modifica. Es la misma estructura, pero suficiente con que haya cambio de un aminoácido en el paratope, ya, ese es específico para el virus de la influenza. Esa es la propiedad de estos anticuerpos. Y como tal, a ver, Sorayita, otra que... Profesor. Ah, ya pensé que estabas lavando ropa acá, ¿no? No, profesor, Elizabeth Soraya. Ajá. Ahí. ¿Tú eres Soraya o no? ¿O quieres que te sí. llame Elizabeth Soraya? No, cualquiera de los dos. Cualquiera, pero por eso es que vi el nombre aquí nomás de Soraya, por eso es que te llamé. Vale. A ver, hijita, sigue. Continuando del amarillo, continuando la flecha. Ya, ok. Ya. Neutraliza toxinas bacterianas, Ya. sensibiliza y agrega microorganismos para estimular su fagocitosis, oxonización. Activa el complemento. Es la inmunoglobulina más importante en la respuesta inmunitaria adaptativa. Linfocito B2 de memoria. Ajá, muy bien. Ya, gracias, señorita Elizabeth Soraya, ya si quieres que te diga así. Porque cuando te digo Soraya, ¿qué? ¿Elizabeth Soraya? ¿O hay otro Soraya? De repente hay otro Soraya. ¿Alguien más se llama Soraya? No, ella eres la única. La única en tu especie. Sí, no estoy acostumbrada a que me digan Soraya. ¿Ah, te sorprendió? Sí. ¿Cómo te llaman siempre? ¿Panchita? Elizabeth. Panchita. Elizabeth. Elisa, te decía, muy bien. Sí. Y como tal, jóvenes, fíjense la acción que tienen estas inmunoglobulinas G. Ejercen un tipo de reacción antígeno conocido como neutralización. Esto también va a apoyar a nuestros fagocitos para poder realizar, en este caso, la fagocitosis. Apoya este anticuerpo, ¿no? ¿Cómo apoya? Entonces, uniéndose a su receptor de membrana y como tal, activa al fagocito para que ésta pueda reconocerlo. Y al reconocerlo, cumple pues con la fagocitosis. Otro que también activa el complemento. Ojo, es anticuerpo. ¿Qué vía del complemento se activa? ¿Aló? Cuando pregunto de manera general, cualquiera puede responder. Si no me responde nadie... ¿Puede volver a repetir la pregunta, profesor? La vía Aquí clásica. dice, activa el complemento. ¿Qué vía del complemento activa? Por ahí escuché. A Vía ver, aquí clásica. La vía clásica. Me había llamado. Fatal tu destino, pues secos. Es la vía clásica, ¿no? Con participación de anticuerpos. En cambio, la vía alternativa no participan anticuerpos. Y la vía de las lectinas participa el componente que está presente en la pared celular de las bacterias, que es la manosa, ¿no? Un azúcar. Bien. Igualmente, acá, fíjense, cuando el linfocito B2 de memoria, es decir, cuando es activado el linfocito, se clona, les había mencionado, se convierte en linfocito de memoria y el otro se convierte en linfoblasto, ¿no? Este linfoblasto posteriormente se va a convertir en célula plasmática y así va a producir o va a sintetizar los anticuerpos. En cambio, ese linfocito B de memoria, ese es el que queda. Ese es el que queda con la imagen del antígeno. Y como tal, si después de un tiempo ese mismo antígeno ingresa, inmediatamente ese linfocito B de memoria se activa. ¿Y qué va a hacer? Se convierte en célula plasmática y como tal, nuevamente producen anticuerpos. ¿Pero qué tipo de anticuerpos? Estas IgG producen. Todo eso, jóvenes, es lo que hace la IgG. Y como aquí nosotros tenemos un tipo de reacción antígeno-anticuerpo, que es la aglutinación, neutralización, otros pueden ser de precipitación, pero vamos a ver ya más adelante eso. Y esta es su forma por las cuales pues, se aglutina o se presenta este proceso de aglutinación. Aquí están sus dos fragmentos Fab,
los antígenos y fíjense, un antígeno puede ser captado por 2 anticuerpos, ¿no? Y de esta manera se presenta pues el proceso de aglutinación. Y cuando hablamos de la inmunoglobulina G, se había mencionado, su compañera había mencionado que hay 4 subclases. La 1, la 2, la 3 y la 4. Y cada uno de ellos tiene sus correspondientes características. Cada uno de ellos. Entonces, fíjense el número de puentes disulfuro. ¿Quiénes tienen más puentes de disulfuro? La IG3 tiene 11 puentes. ¿Se imaginan entonces? A ver, vamos a ver aquí. Con 11 puentes, normalmente era uno acá, otro acá y 2 acá, ¿no? 4. Pero tiene 11 puentes. Su concentración en suero, es decir, en miligramos por mililitro, el que tiene mayor concentración es este. Y apoya en la opsonización la IG1 y la IG3. La IG2 es casi neutral, puede o no puede apoyar, ¿no? Mientras que la IG4 no interviene para nada en la opsonización. Y la activación del complemento, igual la IG4 no activa el complemento, pero el resto sí, de diverso grado. Renato Aparcana, a ver, dale la lectura al anticuerpo IgM. Ya. El anticuerpo, la inmunoglobulina M, tiene un elevado peso molecular. Macroglobulina es un pentámero. Los 5 monómeros están unidos por puentes disulfuro y la proteína J. Tiene 10 fragmentos FAP para unión al AG. ¿Qué cosa es AG? Plata. Plata. No estamos en química. ¿El anticuerpo a quién se une? Al antígeno. Al antígeno, pues, y el antígeno tiene esa sigla. Ya. Confinada al espacio intravascular, es eficaz en la aglutinación y citólisis de microorganismos, respuesta inmunitaria primaria. Tiene un papel predominante, tiene aparición temprana. Ya, muy bien. Y como podemos observar, jóvenes, la IgM es la más grande de las inmunoglobulinas, es decir, es el más grande de todos los anticuerpos, por el mismo hecho de que hay unión pues, de 5 monómeros acá, por eso se le dice que es pentámero, ¿no? Que es esta unión. Y como tal, jóvenes, al unirse todo esto en una sola molécula, entonces su peso molecular, obvio que se va a incrementar significativamente, ¿no? Por eso se dice de elevado peso molecular en este sentido. 5 monómeros y la proteína J. Aquí está la proteína J, que es característica esta para la inmunoglobulina M y también para la inmunoglobulina A, que más adelante lo vamos a ver. 10 fragmentos, si contamos acá, 2 por cada monómero, son 10 fragmentos que permiten unirse, pues, de manera simultánea a diferentes, o mejor dicho, a numerosos antígenos, ¿no? No diferentes, sino a numerosos antígenos. Bien, se encuentra principalmente, pues, en el espacio intravascular, es decir, cuando son sintetizados, estos están circulando ahí, juntamente con la sangre en grandes cantidades. Al igual que la inmunoglobulina G, es un perfecto anticuerpo que permite la aglutinación de los patógenos. Y es responsable de un papel predominante por el mismo hecho de que este es el principal anticuerpo que va a apoyar en el sistema de defensa cuando las inmunoglobulinas G están un poco débiles, no muy activas en cuanto se refiere a su defensa o a su participación. Ahí está. Este es la inmunoglobulina M. Y como tal, vamos a ver, esto es lo que, a ver, esta es la IgG y la IgM. La semana pasada habíamos estado discutiendo con relación a la aparición del coronavirus, ¿no? Ojo, no se olviden, jóvenes. La IgG es el primer anticuerpo que aparece. Cuando la infección está siendo más, es decir, activa,
en apoyo de las IgG salen estas, no salen, sino se sintetizan, aparecen, aumentan en su concentración. Y entre los dos es el que apoyan al sistema inmunitario a neutralizar o a aglutinar a estos patógenos que están entrando. Una vez pasado la fase aguda, estos después de 3 a 5 meses van a desaparecer. Desaparecen totalmente. Si hacemos nuevamente un tamizaje serológico buscando IgM, ya no lo vamos a encontrar. Pero la IgG, esa sí va a permanecer siempre. Va a disminuir en concentración, pero siempre va a estar en nuestro organismo. Ahora tenemos al otro tipo de inmunoglobulina, la A. Danixa. Danixita. Profesor, presente. Yaneli, ¿no? A ver, léelo, mamá. La inmunoglobulina A tiene 12 clases. La inmunoglobulina A1, monomérica, en plasma, que es poco abundante, y la inmunoglobulina A2, dimérica, predominante en secreciones externas, como en la saliva, lacrimal, nasal, leche materna, entre otros. Monómeros unidos por puentes de disulfuro y proteína J. Tiene otra cadena polipeptídica denominada componente secretor, producida por las células de las mucosas que la protege de la proteólisis enzimática y facilita su transporte. Ajá, muy bien. Entonces aquí tenemos otro tipo de inmunoglobulina. Ojo, la primera es defensiva, la segunda es defensiva. Esta también es defensiva. Netas defensivas son las tres. Las tres. Y como tal, jóvenes, aquí tenemos otra característica de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Esta inmunoglobulina A puede presentarse bajo estas dos formas. Puede ser un monómero, pero es poquísimo. Y ni importancia da su presencia cuando está como monómero. Mayormente está presente en esta forma, en un dímero. Y como tal, estas inmunoglobulinas van a estar en las diferentes secreciones orgánicas. ¿Qué secreciones orgánicas conocemos? La saliva, la lágrima, las vías nasales, la leche materna, a nivel de la mucosa vaginal, a nivel de la mucosa intestinal, en los varones a nivel del líquido prostático, o sea, de la zona prostática. En todos estos lugares van a estar estas inmunoglobulinas. Razón por las cuales, debido a que están en las diferentes secreciones, a esta inmunoglobulina pues se le llama como inmunoglobulina secretora. Y es la única. Es la única. ¿Ya? Entonces, como tal. Y al igual, les había mencionado que la inmunoglobulina M, las dos están unidas por esta proteína J, ¿no? Esta proteína J, acá. Muy bien, entonces, su característica primordial, pues, como les menciono, siempre está en las mucosas. Esa es su característica. Chacalías Margorie. Chacaliasita. Madre mía. Profesor, Dime, Siobhan. disculpe que interrumpa, pero soy el alumno al cual estuve llamando de hace rato. Tuve un inconveniente por el cual tuve que retirarme un momento y regresé ya cuando me había llamado. Le había escrito al privado sobre ese punto, pero quería repetirlo para que no me ponga falta. No lo veía. Tengo ningún chat de tu explicación. Está limpio el chat. No hay. Así es que, jovencito, ya con conocimiento de tu delegado y conocimiento de todos ustedes, he llamado, no respondes, hasta 4 veces te he llamado y nada. Yo no sé qué te habrá pasado, que esto, a veces por salvarnos decimos, no, que he tenido un problema, que esto, que aquello, no. Hay que estar atentos. Así, ya les he dicho, en cualquier momento a cualquiera les llamo. Ahorita, por ejemplo, estoy llamando a Chacaliasa y no me responde. Profesor, aquí estoy. Estoy esperando ya. que termine de hablar mi compañero.
Más te vale. Sí, acá estoy. Ya, a ver, lee estos dos. Allá. La inmunoglobulina A inhibe la adherencia de los microorganismos a la superficie de las células de las mucosas, por lo que es una primera línea de defensa frente a las infecciones. Ya, muy bien. También es importante en el procesamiento de los antígenos alimentarios en el intestino. Ajá, muy bien. Muy bien, señorita. Te salvaste, ya te salvó la campana. No, sí estoy presente, profesor. Ya, ya, más te vale. Y como tal, jóvenes, este tipo de adherencia en la superficie de las mucosas, acá, este va a permitir pues, ejercer un proceso, un tipo de reacción antígeno-anticuerpo conocido como neutralización. Es decir, que las inmunoglobulinas A, así, significativamente, hacen el proceso de neutralización de los patógenos. Ya más adelante lo vamos a ver cuando hagamos reacción antígeno-anticuerpo. Acá. Y también, jóvenes, esto. Con los alimentos generalmente pues ingresan muchos microorganismos que, bueno, ya lo podemos conocer no como microorganismos, sino ya como antígenos que vienen con los alimentos. Entonces, este también actúa contra ellos. Dime. Usted dijo, hacen el proceso de qué, no le escuché bien, se me entrecortó. Acá. Sí, en la inmunoglobulina dijo que... Ya, también interviene, les estaba diciendo, en el proceso de los microorganismos. Pero bueno, les dije, microorganismos ya no podemos decirlos, porque siempre con los alimentos ingresan estos. Pero aquí en este tipo anticuerpo, antígeno, no vamos a decir anticuerpo, microorganismo, sino ya anticuerpo, antígeno, ¿no? Entonces, estos anticuerpos que están presentes en la mucosa intestinal, les había mencionado, como tal, también intervienen en la neutralización de estos diferentes antígenos que están viniendo pues con los alimentos. No sé si ustedes han probado este yogur que dice probiótico. Sí, es medio ácido. Todos los yogures son medios ácidos. No, hay unos que son dulces. Dulces. ¿Pero qué eres Yuya hoy? Son fermentados, por eso los yogures son leche fermentada, por eso es media ácida. Y le adicionan ya todo eso. Pero esos probióticos no tienen mucho azúcar, no tienen mucho carbohidrato. Pero, según ahí dicen, según cuentan, eso favorece la implantación de estas inmunoglobulinas a nivel de la mucosa intestinal. Es decir, permite su concentración óptima en la mucosa intestinal. Bueno, habría que determinarlo científicamente, ¿no? Pero a veces por vender dicen eso. Pero las inmunoglobulinas A normalmente están en las mucosas intestinales y en todas las mucosas que les he dicho. Muy bien. Ajá. Vivian. No, Vivian ya le llamé. María Elizabeth. Oh, hay 3 nombres, era Flor de María Elizabeth. Sí. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Rima Payachkaiki, mamá. Profe, con la justa es español. Con las justas. Rima Payachkaiki, cuando te siento, estoy hablando, te estoy diciendo. Ah, ya, profe. Cuidado que me digas contra. A Ya, ver, profe. hijita, hablemos de la inmunoglobulina D. Ya, bueno, la inmunoglobulina D son monómeros, también son pocos abundantes en el plasma, se encuentran en la superficie de algunos linfocitos B sanguíneos. Ajá. Fíjense, esta inmunoglobulina es, digamos, la que menos cantidad tiene a nivel del plasma, ¿no? Es la más insignificante, a ver, porque inclusive no se sabe específicamente cuál es su función. Unos dicen que se comportan como coadyuvantes en el apoyo de las otras inmunoglobulinas, mejor dicho, en la acción de las otras inmunoglobulinas. Otros mencionan que están ligadas a la superficie de los linfocitos B. Es decir, no le dan una función específica a estas inmunoglobulinas. Y son las más pequeñitas todavía inclusive, ¿no? Cuando hemos visto a los halotipos, hay características diferentes. Las más pequeñitas son estas inmunoglobulinas D. Pero, de todas maneras, pues son nuestros anticuerpos, ¿no?
Mientras que la inmunoglobulina E, ¿quién falta? Yulisa. Yuli. Profesor, yo ya leí. Yuhu. Profe, ¿me escucha? Uyariki, mamá, uyariki. ¿Qué te he dicho? Uyariki kaiki. Uyariki kaiki. Uyariki, cualquiera. Te estoy hablando. Te estoy escuchando. Ah, ya, perdón. Cuando te digo rima payachkaiki, eso es, te estoy hablando. Ah, ya, profe. Cuando dijiste, profesor, ya, uyariki, ya mamá, ya, ya te escuché. Ya. A ver, Wachta chaika, mi mamá chaichata. Ya. Son monómeros de baja concentración en plasma, se encuentran Ya. en la superficie de los mastocitos y los basófilos. Ujú, Son mediadores de las reacciones de hipersensibilidad inmediata, como las alergias. ya. Confieren protección local frente a ciertos patógenos grandes, como el mintos. Sirve para reclutar células plasmáticas a través de una reacción aguda. Y se encuentran aumentadas en infecciones parasitarias. Ya, muy bien, señorita. Y vemos pues el último anticuerpo, la inmunoglobulina E. Y como tal, de todos los anticuerpos, 3 son monómeros, 3, exclusivamente 3 son monómeros. Uno es dímero y el otro es pentámero. Al igual que la D, también tiene baja concentración en el plasma, pero comparando con la D, esta se encuentra un poquito más en mayor concentración. Estas inmunoglobulina E van a estar en la superficie de estos elementos celulares que están relacionados con cuadros de hipersensibilidad, es decir, con cuadros alérgicos en los basófilos y en los mastocitos, que son variedades de los basófilos o también conocidos como células cebadas, le dicen, ¿no? Estos de acá. Y como tal, su presencia va a ser pues de que esos mastocitos inicialmente se sensibilicen y posteriormente ante una segunda acción con esos antígenos, entonces se va a manifestar a través de este tipo de hipersensibilidad inmediata, ¿no? En otras palabras, el shock anafiláctico, ¿no? Acá. Uno es eso, que está relacionado con cuadros de alergia o hipersensibilidad. Otro es de que también se comporta como un defensivo, pero no antibacteriano, antiviral, nada, o antifúngico. Este generalmente, no generalmente, exclusivamente, va contra los parásitos, ¿no? Principalmente los grandes, como los helmínticos. En ese sentido, jóvenes, tiene esa función la inmunoglobulina E. Y cuando nos invaden los parásitos, entonces su concentración se incrementa a nivel plasmático, se incrementa. Y como ustedes pueden observar, inicialmente les había mencionado de que un anticuerpo tiene una fracción proteica y una fracción de carbohidratos, ¿no? Pero fíjense los carbohidratos que están unidos acá en esta inmunoglobulina E. Son varios lugares que están unidos los carbohidratos en esto. Este es el único anticuerpo que tiene ese tipo de cantidad de carbohidratos. Los demás solamente tienen un par que están ahí en las cadenas constantes. Esa es la característica de este tipo de inmunoglobulina E. Y aquí nosotros podemos hacer un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Acá. Ay, la policía creo. A ver, un momentito, por favor. Muy bien, disculpen. Los 5 tipos de anticuerpos, ¿no? Y como tal, al inicio, cuando hemos estado escribiendo, les había mencionado. Aquí está el de mayor concentración, 80%. El segundo en concentración, ¿cuál será? A ver, díganme ustedes, jóvenes, cualquiera de ustedes.
El 10. La inmunoglobulina A, el segundo. El tercero, el inmunoglobulina M. M, M. El cuarto La inmunoglobulina D. y D, el quinto, La E. la E, ¿no? Acá. Esta es la concentración. Entonces, que sumado sale pues el 100%. Y fíjense, como les había mencionado, monómero, 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 dímero y pentámero. Características morfológicas. ¿Quiénes fijan el complemento? La M es campeona. La IgG fija, pero el resto no fija el complemento. ¿Cuál es el único anticuerpo que atraviesa la placenta? La IgG, ¿no? ¿Qué anticuerpo está relacionada con casos alérgicos? La IgE. ¿Qué anticuerpo está presente en la secreción mucosa? La IgA. Fíjense que son únicos, ¿eh? Que son únicos en estos casos. ¿Y qué anticuerpos apoyan en la opsonización para el reconocimiento de los antígenos para su posterior fagocitosis? Entonces son estos de acá, la IgM y principalmente la IgG. Sus características propias relacionadas a este tipo de actividad de nuestros anticuerpos. Bien. Y en respuesta a un anticuerpo, también vamos a definir a un antígeno. Y ahí menciona, ¿no? Sustancia que induce una respuesta inmune o inmunológica específica reconocible, ya sea humoral, celular o más comúnmente ambas cuando es introducida en el organismo humano. Ese es un antígeno. Al antígeno, así como al anticuerpo también lo conocemos como inmunoglobulina, al antígeno también se le conoce como inmunógeno. Entonces, jóvenes, son sustancias pues que al ingresar a nuestro organismo van a inducir a nuestro sistema inmunitario. ¿Para qué? Para que responda a través de la formación de anticuerpos específicos contra estos. Ese es el antígeno. ¿Y qué requisitos debe tener una molécula o macromolécula para que se comporte como antígeno? Son 4 requisitos muy importantes. El primero, el término de exogenicidad. ¿Qué significa eso? Que viene de fuera y que nuestro organismo lo reconozca como extraño, porque si lo reconoce como propio, ya no cumple con el requisito. Tiene que reconocerlo nuestro organismo como extraño. Segundo requisito, debe tener peso molecular alto. Y como tal, peso molecular alto, por encima de 10 Daltons, ya se considera con esa característica. ¿Y qué moléculas tienen peso molecular alto? Hablando entre lípidos, carbohidratos y proteínas. Proteínas. Proteínas, por el mismo hecho, estas proteínas son las que reúnen el tercer requisito, que son muy complejas. Si nosotros vemos la arquitectura estructural de un carbohidrato, es como una malla. Vayamos un carbohidrato así, un polímero, ¿no? Glucógeno, almidón, etcétera. Es como un tejido, como una malla, ¿no? Que tiene su arquitectura propia. Si nosotros vemos un lípidos son cadenas largas, ¿no? De ácidos grasos. Prácticamente son así como trencitos nomás. Tienen su estructura característica. Pero si nosotros vemos a una proteína, la proteína no sabemos dónde empieza ni dónde termina, por el mismo hecho de que su arquitectura morfológica, o estructural, mejor dicho, es muy compleja, ¿no? Entonces, ese es el tercer requisito. Y el cuarto requisito, que esta molécula debe tener, pues, sus sitios conocidos como epítopes, que son los lugares de unión con el anticuerpo a través de sus paratopes, ¿no? Estos 4 requisitos. ¿Qué pasaría si tiene este requisito? Exogenicidad. Es proteína,
tiene epítopes, pero su peso molecular es bajo. Es decir, no es mayor que de 10.000. ¿Se comportará como antígeno? No. Ya no se va a comportar como antígeno. En ese caso, jóvenes, ya recibe la denominación de apteno. Apteno con H, apteno. O sea, H-A-P-T-E-N-O, apteno. En otras palabras, el apteno es un antígeno, entre comillas, pero que no tiene capacidad de inducir a nuestro sistema inmunitario a formar sus correspondientes anticuerpos. Ese es el apteno. Ojo, es extraño, es proteína, tiene sus epítopes, pero su peso molecular es un tanto bajo. No cumple con el requisito. Cuando hagamos la hipersensibilidad, vamos a ver esa acción de los aptenos, que cómo se comportan en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces me van a hacer recordar. ¿Entienden? Hello. Jesús. Están durmiendo, creo que ustedes, ¿ah? No. Ahorita voy a dejar de compartir, a ver, voy a ver si están ahí presentes, caramba. Bien. Oscar Aldair. Dígame, profesor. Ajá, muy bien, caramba, estás atento. Ay, por favor, lee esos tipos de antígenos que hay. Antígenos. Nativos. Ejemplo, una proteína purificada a partir de un patógeno. Recombinantes. Obtenidos tras su expresión no por técnicas de ingeniería genética en un organismo heterólogo. Péptidos sintéticos, compuestos químicamente bien definidos que permiten reducir la variabilidad interensayo e intraensayo. Muy bien, jóvenes. Fíjense qué tipos de antígenos nosotros tenemos. Los nativos, ¿no? Un ejemplo de ello, dice a partir de un patógeno. Cuando a esa fecha les hablé de Salmonella typhi tiene su antígeno somático y su antígeno flagelar, ¿no? Entonces, Salmonella typhi es un gram negativo. Entonces, si nosotros lo procesamos, ese patógeno, le sacamos el lipopolisacárido, que es su pared celular, y sus flagelos, cada uno de ellos se va a comportar como un antígeno nativo. ¿Por qué? Porque está siendo procesado de un patógeno en particular. Ese de ahí. Mientras que los recombinantes, aquí ya entra a tallar la mano del hombre por el mismo hecho de que ya se manipula a nivel genético este tipo de antígenos recombinantes. Se manipula ya a través de la ingeniería genética. Entonces se cortan fragmentos, eso cuando... ¿Están llevando biología molecular? Ah, no, todavía, ¿no? ¿En qué ciclo llevan biología molecular? Noveno, creo. Octavo, noveno, creo, ¿no? Bueno, ya tendrán oportunidad de llevar ya la biología molecular. Ahí se cortan, pues, las moléculas de ADN en sitios diana. Entonces, se fragmentan y se parchan con otros elementos, ¿no? Eso todo molecularmente. Por eso ese es un trabajo de ingeniería genética que se obtiene este tipo de antígenos recombinantes. Y finalmente, péptidos sintéticos, su mismo término, sintéticos, también procesado por la mano del hombre, ¿no? Esas son las proteínas artificiales, como se dice. Que nosotros vamos a establecerlo de manera que van a reducir la variabilidad en el interensayo o intraensayo, es decir, en un ensayo de casos y controles y durante el propio ensayo, es decir, durante la administración de esos. A eso se refiere los péptidos sintéticos. Y las clases, aparte, siguiendo, también tenemos los antígenos exógenos y endógenos. Cabero.
Presente. Roger Iván, a ver, Huachtachaicamo y papá. Clases de antígenos. Antígenos exógenos. Son antígenos que han entrado del exterior, por inhalación, ingestión o inyección. Estos son tomados por células presentadoras de antígenos mediante fagocitosis y procesadas en fragmentos. Antígenos endógenos son antígenos generados al interior de una célula por el metabolismo celular normal o debido a infecciones virales o bacterianas intracelulares. Los fragmentos de estos antígenos son presentados sobre la superficie celular en un complemento con moléculas MHC de clase 1. Si son reconocidos por linfocitos T citotóxicos CD8 activados, estos comenzarán a secretar varias toxinas que causarán la lisis o apoptosis, muerte celular de la célula infectada. Muy bien, jóvenes. Les había mencionado que una característica de un antígeno que debe ser exógeno, ¿no? Para ser reconocido como tal. Y esto es lo que nosotros, pues, mayormente tenemos en cuenta, los que vienen de fuera. Y como tal, jóvenes, estos antígenos pueden ingresar por diferentes formas. Inhalación, por ejemplo, ahora, el coronavirus por inhalación. Ingestión, al comer alimentos contaminados. O inyección, si nos administran, digamos así, fluidos que están contaminados. Entonces, como tal, de cualquiera de esas formas van a ingresar estos antígenos. Y estos antígenos van a ser fagocitados, principalmente por los macrófagos. Van a ser procesados en fragmentos y posteriormente pues van a ser presentados, ¿no? Presentados al compadrito. ¿Quién es el compadrito? ¿Aló? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Quién es el compadrito? Ajá, Carlos Felipe. Linfocito T. Los linfocitos T4 está respondiendo, ¿no? Mientras que los endógenos, jóvenes, acá. Entonces, estos antígenos van a ser generados en el interior de una célula, sea por alteración de la célula normal, es decir, que se esté convirtiendo en célula tumoral, o también ocasionada pues por infección intracelular de patógenos, ¿no? Tenemos aquí a los virus que son intracelulares obligatorios. ¿Conocen ustedes alguna bacteria intracelular? Ahora me dirán que tampoco no han hecho. Que todavía los consideran así como bacterias defectuosas. La clase pasada creo preguntó. Clamidia y Rickettsia. A ver, pues qué rápido se están olvidando ustedes. Qué rápido se están olvidando. Entonces, jóvenes, esos son en sí los antígenos endógenos. Entonces, estos, al igual que en el primer caso, van a ser pues llevadas, fagocitadas y llevadas a la superficie celular de las... ¿Qué significa esto? MHC. Membrana de histocompatibilidad. Membrana de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Ajá, muy bien. Ya ves, ya ves. Ya se están olvidando ya. El complejo mayor de histocompatibilidad, que lo representan pues los macrófagos, ¿no? Y van a ser reconocidos por otro tipo de linfocitos T, que son los CD8, y estas van a causar, pues, se convierten en células citotóxicas y van a comenzar a su destrucción o, en el caso de las células asesinas, la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada. En otras palabras, las células asesinas saben que van a matar a esa célula. Por eso programa su muerte. Ahí está. Y al programar su muerte, tanto de estas que están infectadas, tanto de